La parábola del hijo pródigo. Quiero que reflexionemos en esta maravillosa mañana respecto a este asunto tan crucial e importante que refleja cómo es un verdadero arrepentimiento de parte nuestra. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando fallamos y nos queremos arrepentir ante Él? Por supuesto, son valiosas todas las lecciones, todas las moralejas que se pueden sustraer de esta parábola, pero esencialmente es eso, cómo funciona un verdadero corazón arrepentido. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Sino que, por lo que podemos notar en lo esencial, se refiere a los cristianos que se han apartado y regresan al redil. Es algo común que se ve hoy día, que hijos reciben herencias de sus padres y las despilfarran, las derrochan en pecados y luego se arrepienten cuando ya no les queda nada. Asimismo, los cristianos que se apartan, por lo general, vuelven a tener vidas mundanas, y cuando llega el dolor y la miseria a sus vidas es donde vuelven a buscar del Señor. La parábola refleja muchas situaciones comunes en aquellos que se apartan de una vida en Cristo hacia una vida desordenada, y luego el mundo, el pecado, los golpea y vuelven a los pies del Señor. Nos muestra también la parábola el carácter de Dios, de cómo Él está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos a nosotros, pero también refleja cómo es un genuino arrepentimiento de nuestra parte. Y vamos a enumerar varios puntos. Primero, los pasos que le llevaron al fracaso. Era un hijo porfiado y materialista, porque dice Lucas 15, verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y entonces el padre le repartió sus bienes. Un hijo totalmente materialista. Pensaba
en los bienes materiales de su padre, y por lo que vemos en el relato, lo que quería era despilfarrar, malgastar esos bienes que con tanto sacrificio el padre había conseguido, un hijo porfiado. Y esto es lo que afecta a muchos hijos de Dios: el materialismo, el amor al dinero, que es raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. La avaricia es idolatría. Y el afán y la ansiedad por todas estas cosas, no el esforzarse, no el querer conseguir, sino el afán y la ansiedad, el estresarse, el enfermarse, el descuidar la familia, el descuidar a Dios por las cosas materiales, fue lo que conllevó a este hombre pedir la herencia, y es lo que conlleva a muchos cristianos a apartarse de los caminos del Señor. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Un pensamiento totalmente materialista. Además era egoísta, porque pensaba en vivir una felicidad aparente, sin pensar en cómo afectaría esto a su padre. Observen en el versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Indudablemente, el hecho de que la Escritura muestre que aquel hombre quería irse lejos, apartado de sus familiares, implica que sus obras, lo que quería hacer, no era nada bueno, no era nada agradable. ¿Qué quería ocultar? ¿Y allí qué hizo? Desperdició sus bienes, pero mire cómo dice el texto: viviendo perdidamente. Cuando se quiere pecar, se tiene la intención, lo primero que se hace es alejarse, lejos. Nos vamos lejos, una provincia apartada donde tengamos esa sensación de seguridad de que no nos están viendo pecar, de que nadie nos está observando, pero Dios está ahí observando. Y allá es donde viene el desperdicio, donde viene la vida perdida. Muchos cristianos se han apartado de esa forma. Y entonces dice 1 Corintios 7:31 como complemento a esto, que no entienden que las bendiciones materiales sí son bendiciones de Dios, pero son efímeras, pasajeras. La apariencia de este mundo que pasa, y debemos enfocar nuestra mente y corazón en lo que es duradero, eterno, en lo que no se acaba, y es nuestra vida espiritual. No vale la pena dejar a Cristo, dejar su iglesia, dejar el camino del Señor por el afán y la ansiedad de las riquezas y del pecado. No vale la pena, porque la apariencia del mundo pasa. Son muchas las evidencias, hasta en la farándula, ¿no?, de hombres y mujeres que lo consiguen todo, pero se sienten vacíos. Porque solo ese vacío espiritual, que hoy día le llaman el vacío existencial, se llena con Cristo, con su palabra, con su evangelio. Porque así como Dios diseñó al hombre con un aparato digestivo y con ese deseo de comer, de alimentarse, el alma también necesita alimentarse. Y solo se suple con la palabra de Dios. Pero entonces fue egoísta, se apartó, quiso vivir perdidamente, y esto nos muestra la condición del cristiano que se aparta del camino del Señor. Pero quiero que observemos también qué más destruyó su vida, porque vemos que el pecado lo humilló. El pecado al final siempre termina por humillar al pecador. Y dice Lucas 15 del 14 al 16 que cuando todo lo hubo
mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué sucedió? Comenzó a faltarle. Este hombre jamás pensó en que esos bienes materiales que le dieron algún día se iban a acabar y que le iba a faltar. Y eso es lo que el pecado enceguece. El pecado causa enceguecimiento y nunca nos imaginamos que vamos a volver a necesitar de Dios. Las mujeres bellas, de apariencia física hermosa y que se apartan en pos de vanidades y del mundo, no se le pasa por la mente que esa belleza también es efímera. La apariencia de este mundo pasa. Igual los hombres también que quieren derrochar y disfrutar y se apartan, disfrutar del pecado y se apartan, se les olvida lo que se les olvidó, lo que se le olvidó al hijo pródigo. Comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y miren, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué estado de humillación terrible experimentando. Y el Señor Jesús, a través de la parábola, ilustrando el estado paupérrimo al que el pecado nos conduce si nos apartamos. Hoy día la juventud envuelta en drogadicción, en alcohol, y no saben que ese pecado les va a destruir la vida, que esa vida en desorden algún día les humillará y necesitarán de Dios. Y solo hasta ahí, cuando sus vidas son destruidas, es que vienen a buscar al Creador. Mejor es buscarle y servirle en todo nuestro vigor, en bendición, que en esta situación tan paupérrima. Y quiero que hablemos de los pasos que le llevaron a la restauración. ¿Qué hizo el hijo pródigo para ir a su restauración? Despertó de su error. A veces del error no se despierta cuando se predica el evangelio, porque dice también el texto, el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Endurecido. No oye con los oídos, no ven, no entiende su corazón. Y tal vez esto es lo que ilustra también la parábola. ¿Será que el padre de este joven no trató de incentivarlo a ordenar su vida? Por supuesto, pero no oyó. Entonces, ¿qué pasos lo condujeron? El dolor que le causó el pecado, la miseria en la que se hundió, lo hizo volver en sí. Como dicen hoy día, tuvo que tocar fondo para entonces abrir sus ojos. Y observen el término que utiliza la Escritura: volvió en sí. Por eso digo que esta parábola aplica mayormente a cristianos, porque para un incrédulo que nunca ha sido hijo de Dios, volver no sería un término adecuado, pero volvió en sí, recapacitó. Algo de la semilla del evangelio queda. Por eso estas predicaciones, la enseñanza, la asistencia, aunque algunos cristianos anden endebles, cojos del camino, no son perdidas, porque la palabra de Dios tiene ese poder de penetrar el alma y partirla y discernir los pensamientos, y esa semilla queda. El que se va algún día volverá, y hay que orarle a Dios para que regrese, pero lastimosamente si endurece su corazón tendrá que tocar fondo y ver su miseria en el pecado para entonces abrir los ojos, volver en sí y decir: cuántas bendiciones en la casa de mi padre tenía, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, mis hermanos allí están bien, pero yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y quiero que observen el proceso del arrepentimiento. La persona tiene un despertar en su espíritu, en su alma.
razona, entiende, vuelve en sí. Cuando esto no se nota en un hermano que se aparta, ese hermano no está arrepentido. A veces muchos regresan porque un familiar suyo está en la iglesia. A veces algunos vuelven por un sentido de temor, pero no un temor reverente, porque dicen: yo debo ir a la iglesia de vez en cuando, no puedo alejarme del todo del Creador. Pero han cometido pecados, han afectado la congregación y quieren volver como si nada hubiese pasado. No se les ve en ellos un despertar, un volver en sí, recapacitar. Cuando eso no ocurre, esa persona no está arrepentida. Adicionalmente, un verdadero corazón arrepentido manifiesta ante todo humildad. Se siente indigno de ser tratado como antes. Observen, pidió este hijo diciéndole a su padre: no exijo que me trates como hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Qué manifestación de humildad y de reconocimiento de que en el pecado su condición era miserable y que ser por lo menos como un jornalero sería más digno que en esa condición de pecado. Pero muestra también que el verdadero corazón arrepentido no exige nada en absoluto. Error de muchos en las relaciones de pareja. Cuando el marido ofendió a su esposa y dice que se arrepintió y le pide perdón, todo por mantener la relación, pero ve que ella está resentida, ve que ella guarda cierto dolor en su corazón porque le causó daño, o viceversa, la mujer hacia el hombre, y empieza a exigir: ya no me tratas como antes, ya no confías en mí. Está mostrando que no está verdaderamente arrepentido. El verdadero arrepentimiento no exige nada, al contrario, se humilla. Ese que exige: vuélveme a tratar como antes, no, perdió la confianza con su error, destruyó la confianza, destruyó gran parte de la relación, tiene que volver a empezar de cero, a reconstruir él y ganárselo. No es exigiendo: trátanme igual. Y apliquémoslo a la iglesia. Predicadores que fallan y entonces, por no perder su estatus en la iglesia, pasan al frente y se arrepienten, pero quieren otra vez el púlpito. Cristianos que sirven a Dios fallan, se arrepienten y exigen púlpito. No están haciendo esto. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tiene que haber humildad. Tiene que haber recapacitación del error y saber que no conviene y no es debido exigir que se le trate igual que antes, sino que tiene que trabajar en ganar la confianza de los demás. Porque cometió un error. Eso es un verdadero corazón arrepentido. Eso es lo que refleja la parábola del hijo pródigo. Nos muestra una enseñanza tremenda sobre cómo funciona verdaderamente una persona que se ha arrepentido. Adicionalmente, vemos que buscó reconciliación con su familia. Vino a su padre. Fue él quien los buscó. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nos muestra el amor de Dios para con nosotros en el momento en que nos arrepentimos. ¿Qué más hizo? Confesó su falta. El verdadero corazón arrepentido no se le tiene que pedir: ven, da unas palabras a la iglesia, por lo menos pide perdón. No es que volvió a la iglesia y se sentó en una banca y espera que los hermanos empiecen a tratarlo, a saludarlo, y como si nada hubiese pasado. Y van pasando días y meses y asiste y cree que ya todo está saldado y después exige que lo tengan en cuenta en todos los asuntos. No, confesó su pecado. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno
de ser llamado tu hijo. Eso es un verdadero corazón arrepentido. Y así es como Dios quiere que nosotros nos arrepintamos en caso de que fallemos, en caso de que tropecemos. No tuvieron los hermanos de este hijo pródigo y el padre exigirle: ven, arrepiéntete, tienes que pasar al frente. No, él solo lo hizo por su propia voluntad. Quien no es capaz de hacer eso, de humillarse, arrepentido de sus pecados, no está arrepentido, está avergonzado. Pero hay gran diferencia. Y resultados de la restauración. Observen, porque es una parábola lo que estamos estudiando, y todos sabrán que las parábolas contienen lenguaje figurado, cosas que representan otras. Esto tiene un significado. Primero, significa el perdón de Dios. Ya no estamos vestidos con manchas nuestra alma, sino que Dios nos purifica. Eso ocurre también en la conversión. Gálatas 3, 26 y 27. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Dios nos da unas vestiduras nuevas en el momento en que somos bautizados. Vestiduras espirituales, por supuesto, sin la mancha del pecado. Pero también esto demanda santificación de parte del que se arrepiente, porque dice también Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas, es decir, los que se siguen purificando, los que se siguen despojando del pecado, despojando del viejo hombre, limpiando y renovando su espíritu y su mente día tras día para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa. Pero ¿qué más implican esas vestiduras que se le dieron al hijo pródigo? Que deja de hacer lo malo y que sus acciones se vuelven correctas. Ya no obra para el pecado, sino que obra para la justicia, y se refleja no en palabras, no en lamentos, sino en acciones correctas, en lo que hace. Su arrepentimiento se determina por el fruto que da. Por sus frutos los conoceréis. El fruto, las acciones comienzan a ser correctas. No es que pide perdón y vuelve y recae en los mismos errores continuamente. No, sino que se corrige y sus acciones son justas y correctas. Porque Apocalipsis 19, verso 8 dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino o las vestiduras blancas, ¿qué son? No son palabras, no son emociones, sino que son acciones y acciones justas de los santos. Así que cuando a este hijo pródigo se le dieron vestiduras nuevas, todo esto implicó su restauración. Y observen, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice la palabra de Dios. Recibió vestiduras nuevas, pero observen todo lo que significa esto de las nuevas vestiduras. Adicionalmente, recibió buen alimento. Empezó a consumir algo que de verdad era vital para él, y no las algarrobas de los cerdos que anhelaba cuando estaba en su miseria. Y los de la casa se regocijaron de verlo restaurado. Observen: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Este hombre empezó a comer nuevamente con los de su casa, pero los de su casa hicieron ¿qué? Fiesta. Importante es eso, que nos alegremos cuando veamos que un hermano se restaura, que un hermano regresa, y que si él nos ofendió en lo personal,
pues no tomemos esa ofensa en cuenta, sino que más bien al verlo regresar haya ¿qué? Alegría, gozo. Eso es lo que pide el Señor a través de esta parábola. En cuanto a la comida, significado, pues evidentemente es el alimento espiritual. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mis hermanos, vivir en pecado trae ruina a nuestra vida. Nos hace perder tiempo valioso para compartir y vivir por algo que valga la pena. Yo me convertí al Señor a mis 18 años y cada vez que pasa el tiempo hubiese anhelado haberme convertido mucho antes. Y también resbalé, tropecé, sobre todo en esa época en que presté servicio. Y ahora digo, tiempo malgastado, por lo menos un año y medio. Y me arrepentí públicamente, pedí perdón en la iglesia y volví, pero tiempo que lo pude aprovechar en los asuntos espirituales. Cuando te apartas y duras mucho tiempo sin volver, ese tiempo es malgastado y después lo lamentas. Si te arrepientes de corazón, te duele en el alma haber desperdiciado ese tiempo en vanidades. Esto lo entendió el hijo pródigo. Él tuvo que vivir la ruina y caer en lo más bajo. Nosotros, a diferencia de él, no estamos en esa condición, pero sí estamos advertidos. Así que, mis hermanos, espero que esta reflexión de la parábola del hijo pródigo abra los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento para no apartarnos jamás. Dios les bendiga y gracias por la atención que me prestaron y que este año que empieza sea de gran bendición para todos. Son mis oraciones siempre, pero sobre todo para trabajar arduamente por esta obra, por esta iglesia. Prediquemos el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Los videos que grabamos, que hacemos, subimos a plataforma de YouTube, son para compartir con otros. Yo antes era del pensamiento de que si subía videos a YouTube, no le demos like, ni me gusta, ni suscribir, porque eso es como para jactancia. Ya se me quitó eso porque entiendo que si se le da me gusta, más se esparce, más se riega. YouTube esa plataforma hace que más se vea el video. Entonces, a darle me gusta. Eso es a lo que animo, no con el fin de fama, sino con el fin de que el Evangelio llegue a muchas personas.